Desde luego está el tema de los Estados Unidos y esto que le decía yo al principio de en qué está pensando el gobierno de Donald Trump cuando dice que a través de Tillerson que la relación de los narcos mexicanos está claramente establecida también con los terroristas y con ISIS. Bueno, ¿hacia dónde se encaminan las cosas? Es una pregunta obligada en este momento, de la cual hablaremos más ampliamente esta mañana con nuestro colega Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington. Bueno, en un momento más estaremos recuperando el audio, el momento donde está Tillerson contestándole al señor McCall, que bueno, pues le está preguntando acerca precisamente de este tema. Así que de esto hablaremos en un instante más. Y está desde luego lo que ha dicho The Washington Post sobre que se ha abierto una investigación en torno a Trump por obstrucción de la justicia. Y bueno, pues Jesús Esquivel, te saludo esta mañana, buenos días. Este tema de obstrucción de la justicia, pues ha trabajado ampliamente el señor Trump para que esa situación se haya generado. No digo que sea más importante que la presunta intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos, pero parece que a la mano están más elementos para este tema de la obstrucción de justicia. The Washington Post dice que se ha abierto la investigación. Jesús, ¿cómo se ven las cosas desde allá? Un abrazo, buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días. Pues ya cambió absolutamente todo, porque recordará, se había mencionado y lo dijo la semana pasada ante el Comité de Inteligencia, el exdirector del FBI, que él personalmente le había señalado a Donald Trump que no estaba sujeto a una investigación. Ahora es todo lo contrario. El presidente de los Estados Unidos está siendo investigado por la posibilidad de obstruir la justicia por parte del propio Departamento de Justicia a través de esta comisión independiente que encabeza un exdirector del FBI, Robert Mueller. Todo esto, de acuerdo a, como ya lo mencionaste, al diario estadounidense The Washington Post, quien en su nota de primera plana revela que varios funcionarios del gobierno que han sido ya entrevistados por el exdirector del FBI, Mueller, pues están cooperando para determinar, a raíz del despido de James Comey como director del FBI, si el mandatario estadounidense intentó obstruir la justicia, basándose obviamente en las declaraciones de Comey, que le dijo a los senadores que en varias ocasiones, por lo menos en 4, y cuando estuvo a solas con el presidente Trump en la oficina Oval el 14 de febrero, le pidió que dejara de lado la investigación al general Michael Flynn, el ex jefe del Consejo Nacional de Seguridad. El Post adelanta que esta semana Mueller además entrevistará o interrogará, más bien, más que entrevistar, a Daniel Coats, el director nacional de inteligencia, y al almirante Mike Rogers, quien es el director de la Agencia Nacional de Seguridad. La investigación ya cambió totalmente y, como bien dices, no hay que dejar de lado la posible intervención en las elecciones por parte de los rusos en complicidad con la campaña presidencial de Donald Trump. Pero el hecho de que ya se le esté investigando al presidente de los Estados Unidos huele más a juicio político, porque de comprobarse que intentó obstruir la justicia, estaría sujeto a un juicio político, siempre y cuando 2/3 de la Cámara de Senadores aprueben el que se le siente a Donald Trump en el banquillo de los acusados, Carmen. Así de plano. Pues esa es la regla. Esa es la regla. Si Mueller, en la conclusión de su investigación, dice el presidente obstruyó la justicia al solicitarle al exdirector del FBI que dejara de lado la investigación sobre Michael Flynn, es una obstrucción de justicia, lo veníamos hablando, y además el informe que presentará Mueller cuando termine la pesquisa será entregado al Congreso. Y faltan las dos investigaciones de los comités de inteligencia, de la Cámara Alta y de la Cámara de Representantes. El paso siguiente es determinar el juicio político al presidente. Y para que eso ocurra, la Cámara de Senadores tiene que votar a favor de ello. Y se requieren 2/3. No olvidemos que los republicanos dominan el Senado. Se ve difícil, pero si se presentan las evidencias, nada imposible. Y bueno, agregarte, Carmen, brevemente, que Trump ya reaccionó en su cuenta personal de Twitter. ¿Qué dice Primero, Trump? hace 3 horas, dijo que se inventaron una historia de la colusión con Rusia,
que no encontraron ninguna prueba, cero, dice, y ahora están tratando de inventarse otra historia sobre obstrucción de justicia. Y su último Twitter de hace 2 horas le dice a los estadounidenses: están siendo testigos de la cacería de brujas más grande en la historia política de Estados Unidos, encabezada por gente muy mala y conflictiva. Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. La reacción directa del presidente. Y simplemente agregar que la Casa Blanca ya ha aclarado que no va a hacer ningún comentario sobre la investigación del Departamento de Justicia y que todas las reacciones a esto tendrán que venir de Mark Katsowicz, el abogado del presidente de los Estados Unidos. Ni más ni menos, pues en eso estamos. Jesús Esquivel, ese es uno de los grandes temas en este momento que involucra directísimamente al presidente de los Estados Unidos, y está este otro gran asunto que involucra a México y del cual, bueno, vas a hablar esta mañana. Hay que decir que hubo recientemente en México una reunión interparlamentaria, México-Estados Unidos, y fue en México. Y bueno, pues ahí discutieron del tema del narcotráfico, de la seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que aquí se destaca ahora es la declaración que hace el señor Tillerson a la pregunta que le formula el representante de Texas, el señor Michael Thomas McCall, sobre la cuestión de México, Estados Unidos. Y si te parece, pues damos paso contigo a lo que fue este momento donde está planteando Tillerson que van a cambiar los ejes, en pocas palabras, de lo que hasta el momento ha pasado con la guerra respecto al narcotráfico entre México y Estados Unidos. Así que ese es todo un tema en donde nos seguimos preguntando hacia dónde se dirige el gobierno de Trump respecto a México y el asunto del narcotráfico, ISIS, el terrorismo. Pues le sumo el TLC porque seguramente tendrá junto con pegado el asunto, ¿no? Sí, tendrá algunas repercusiones. La audiencia de ayer en el Comité de Seguridad Interior, que preside precisamente McCall, habló del tema, sobre todo porque este representante de Texas, republicano, lleva varios meses, Carmen, tratando de decir que existe una conexión entre los cárteles del narcotráfico de México con el terrorismo, cosa que no se ha comprobado, y que el día de hoy, no me extraña, pero sí me sigue sorprendiendo que algunos medios de comunicación en nuestro país inflaran la nota, como se dice en el argot periodístico, ya que el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump jamás dijo en su respuesta a McCall que hubiese una conexión del narcotráfico mexicano con el grupo terrorista Estado Islámico. ¿Pero qué te parece? Pero si lo vimos ahí, bueno, lo vemos y lo vemos. Yo creo que sí está ahí planteado en algún momento de la declaración de Tillerson. Lo leímos, lo vemos contigo si quieres. Aquí sí, dice, nunca lo dice, pero vamos a escuchar. En la traducción aquí déjame detener un segundo. En la traducción que tenemos de Tillerson, de la cual vamos a hablar contigo en este momento, se lee cuando Tillerson le está contestando a McCall, vemos claramente las conexiones de estas actividades del narcotráfico. A ver, lo leemos directo y venimos contigo, ¿te parece? Sí. Venga, adelante. Secretary, for being here. It's good to see a fellow Texan back in the Secretary of State position. I just got back from Mexico City. I chair the U.S.-Mexico Interparliamentary Group, and I just want to let you know that it was a very productive, civil, respectful meeting on security, energy issues, and NAFTA in terms of how we could put energy under the NAFTA umbrella. I know you know more about that topic than I do, and I think that would be certainly a win-win for both countries. I want to ask you about Bueno, quiero preguntarles sobre las organizaciones criminales transnacionales de las que el secretario Kelly testificó antes de mí en el comité, declarando que es una de las mayores amenazas que enfrentan los Estados Unidos. Él dijo que los cárteles comparten lazos con las redes de terrorismo contra las que actualmente estamos luchando en el extranjero, que son una amenaza al tejido de nuestra sociedad y que tienen una capacidad de esconder drogas y personas, incluso terroristas potenciales y bombas en Estados Unidos. Por último, afirmo que el nexo entre redes criminales y redes terroristas es real. Yo predeciría que incluso será más sofisticado. ¿Está usted de acuerdo con los comentarios del secretario Kelly? Y Tillerson dice, sí estoy de acuerdo.
designed around getting at the supply chain of how illicit narcotics, but also human trafficking and other illicit activities are carried out across our borders. We clearly see the connections of these activities with terrorist organizations all the way back into and including ISIS, working with our Treasury counterparts. This is part of our global effort to deny terrorist financing as well. But this effort really gets at the challenge to our own national security, but also the health and well-being of our citizens in terms of the number of drug-related opioid deaths. So it's a very comprehensive effort that we've had, we're advancing. En la traducción que hacemos sobre estas declaraciones de Tillerson es sí estoy de acuerdo cuando hace el planteamiento el representante de Texas sobre el nexo de redes criminales y redes terroristas que es real, dice. Yo predeciría que incluso será más sofisticado. ¿Está usted de acuerdo con los comentarios del secretario Kelly? Sí, estoy de acuerdo, dice Tillerson. Es por eso que hemos emprendido un esfuerzo conjunto con nuestros homólogos de México en relación a las organizaciones diseñadas para llegar a la cadena de suministros de narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilícitas que se llevan a cabo en nuestras fronteras. Vemos claramente las conexiones de dichas actividades con organizaciones terroristas. Todo el camino conduce de regreso a ISIS, trabajando con nuestros homólogos del Tesoro. Esto es parte de un esfuerzo global para negar el financiamiento al terrorismo. Pero este esfuerzo se enfrenta a nuestra propia seguridad nacional, la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos en términos del número de muertes por opioides. Así que es un esfuerzo amplio que hemos tenido. Estamos avanzando en la cooperación con nuestros homólogos mexicanos y creo que vamos a tener un enfoque muy diferente al atacar el problema de los cárteles. Hasta aquí, Jesús Esquivel, la traducción que hacemos de Tillerson y de lo que le preguntó McCall y de lo que, son estas alusiones que menciona a la respuesta, precisamente hablando de narcotráfico, de trata de personas, de otras actividades ilícitas que llevan a cabo en nuestras fronteras, dice Tillerson, y luego habla de las conexiones, vemos claramente conexiones de esas actividades con organizaciones terroristas, y ahí estamos en el tema, Jesús. Sí, mira, es que ahí hay que verlo con mucho cuidado. Y eso es lo más importante, y sobre todo por la manera en que lo dice Tillerson en respuesta a McCall. Y aquí es muy interesante no hacer una traducción literal, hay que entender. Entonces, ¿cómo se hace la traducción, inglés. Jesús? Sí, porque fíjate, explico. Y lo comenté ayer cuando lo vimos por la tarde con varios colegas, para precisamente no inflar la nota y hacer la conexión de los cárteles mexicanos con el Estado Islámico, que nunca lo dice. La pregunta que le hace McCall al final es que se están prediciendo que el crimen transnacional se volverá más sofisticado. Está de acuerdo con los comentarios que hizo el secretario Kelly, y le está respondiendo a eso que sí. Dice, y es por eso que estamos tomando un esfuerzo con sus contrapartes de México sobre las organizaciones transnacionales, se equivocó, dijo transcriminal, diseñadas para detener la cadena de tráfico de narcóticos ilícitos, pero también el tráfico de personas que se llevan a cabo a lo largo de las fronteras. Dice claramente, esto es lo más importante, y aquí es donde está, desde mi punto de vista y la de varios colegas, que no habla de ninguna conexión de los cárteles mexicanos. Vemos claramente la conexión de estas actividades con las organizaciones terroristas. Se está refiriendo al tráfico ilícito de drogas y al tráfico de personas. Dice, hablando del historial del Estado Islámico, y dice, trabajando con nuestras contrapartes del Departamento del Tesoro. Habló muy mal de que está trabajando el Departamento de Estado con el Departamento del Tesoro para cortar estas actividades del terrorismo internacional involucrados en el tráfico de personas. Pero al hablar de los opiáceos, se está refiriendo a grupos terroristas islámicos en el Oriente Medio, en Afganistán y Pakistán, directamente. Porque es uno de los problemas que tiene ahorita Estados Unidos, de la muerte por sobredosis de opiáceos de muchas, sobre todo jóvenes. Y lo que sí dice de México, y eso es lo interesante y que habría que ver a qué se refiere, es que va a haber una nueva estrategia con los mexicanos.
pero desde mi punto de vista y desde la de varios colegas, querida Carmen, nunca habló de una conexión de los cárteles mexicanos con el terrorismo y menos con el Estado Islámico. Si de por sí Trump quiere poner un muro para detener el tráfico de drogas, según él, el día, y esto lo he dicho muchas veces, el día que se compruebe una conexión del narcotráfico mexicano con el terrorismo internacional, ese día no nos ponen un muro en la frontera. Estados Unidos la militariza y no pasa nada. Los narcotraficantes mexicanos son muy inteligentes, no tontos. Saben que si se meten con el terrorismo, se les acaba el negocio. Además, no recuerdo la fecha, pero no hace mucho ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el mismo Kelly, ante una pregunta del senador John McCain, descartó y dijo: los narcotraficantes son empresarios, no vemos ninguna conexión con el terrorismo internacional del tráfico de drogas de México. Bueno, Jesús Esquivel, mi queridísimo Jesús Esquivel, en esta ocasión no nos vamos a poner de acuerdo. Yo lo entiendo de otra manera y no importa mucho si tú o yo, el que entienda a Tillerson de una manera u otra es lo de menos. Lo que vamos a ver en el camino lo irá constatando si es una cosa o la otra. En la traducción que yo alcanzo a apreciar aquí, que es la que estamos aquí compartiendo con el público, desde mi punto de vista, sí se está refiriendo al tema de la conexión organizaciones terroristas con el narcotráfico mexicano. Pero bueno, pues ahora sí que, como dirían los clásicos, Jesús, lo que Tillerson quiso decir, lo veremos en los hechos. Veremos hacia dónde se conduce el asunto, porque lo que sí explícitamente plantea es que vendrá un enfoque muy diferente para atacar el problema con los cárteles, y lo dice después de hacer esta declaración que puede ser interpretada como tú lo dices o como lo estoy entendiendo yo, que es una conexión narco-ISIS. Vamos a ver hasta dónde llegan las cosas y en este caso es una declaración ante el señor representante de Texas en algo tan delicado. No nos pondremos de acuerdo porque es una interpretación que hacemos de la declaración de Tillerson, tú y yo, o la traducción que podemos ofrecer, pero no importa tanto que tengamos esta diferencia de interpretación tú y yo en este instante, sino lo que pueda venir y el foco de atención que indiscutiblemente hay que ponerle una vez que vemos que la relación México-Estados Unidos se complejiza por 1000 razones, y uno de los grandes temas es precisamente el asunto fronterizo, la seguridad de la zona fronteriza, la cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad antiterrorista y antinarco es evidentemente muy importante. Así que dejamos al público, ahora sí que dejamos al público que oyó la declaración, que oyó esta traducción y que haga su interpretación al respecto de algo que vendrá evidentemente en camino. ¿Estás de acuerdo? Veremos hasta dónde llega el asunto. Y bueno, digo, si la traducción es literal, así se entiende, pero hay que también tomar en cuenta, como lo dice el secretario de Estado. Y agregarte, Carmen, que no hay que perder de vista con lo que adelantó, que en estos días, en la reunión que hay de México, Estados Unidos con los países centroamericanos en Florida, posiblemente se dé a conocer esta nueva estrategia con un eje distinto, como tú mencionaste. Sabemos de antemano que la cooperación con México y Centroamérica tiene mucho que ver con el trasiego de drogas y el tráfico de personas que quieren llegar a los Estados Unidos a trabajar como inmigrantes indocumentados. A mí me han adelantado algo que no puedo decir que sea lo que va a ocurrir, pero lo he platicado ya, que en este encuentro recordarás la orden ejecutiva de Trump en materia migratoria, que quieren deportar a todo inmigrante indocumentado y ponerlo en territorio mexicano, incluyendo a los de Centroamérica, a lo cual el gobierno de Peña Nieto ha dicho que eso no lo va a aceptar de ninguna manera. A ver, ¿cómo sería, Jesús, según lo que pues dicen tus ahora fuentes? Me están contando... A ver, ¿va de nuevo? ¿Cómo sería? Ver, ¿recuerdas que la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump en materia migratoria, que tiene que ver con nuestro país y Centroamérica, establece que todo inmigrante indocumentado que sea detenido a lo largo de la frontera México-Estados Unidos será deportado inmediatamente a México? A lo cual ya tanto Videgaray como el propio presidente con toda razón se niegan. Han dicho que no lo van a aceptar si no son mexicanos. Pues me cuentan que en Florida se va a anunciar una cosa
que se puede interpretar de manera distinta con los centroamericanos, que siempre sí los aceptaría el gobierno mexicano. Ah, caray. Con la atenuante, y es ahí donde está la jiribilla, de que los países centroamericanos acepten repatriarlos en un plazo no mayor de 5 días. Como ¿Me explico? Sí, como un paso previo a la extradición. Como a la deportación. A la deportación, perdón. Un paso previo a la deportación. A su país, pero había dicho el gobierno mexicano que de ninguna manera los iba a aceptar. Pues con toda razón, porque es un tema clarísimamente ajeno a México. Pues sí, ahora bueno, relativamente, pues. Sí, ahora parece que siempre no, con ese matiz de que con los países centroamericanos el gobierno de México aceptará que se tomen un tiempecito en lo que los llevan a Centroamérica de regreso. También se habla de que van a aceptar un nuevo proyecto de combate al narcotráfico en el cual el tema de la construcción del muro ya no sea tan escandaloso, que no se hable como si fuera esto la primera barrera a contener el tráfico de drogas, y que acepte de manera más clara el gobierno de Estados Unidos que tiene un problema enorme de consumo de narcóticos, lo cual ya lo están haciendo, pero siempre señalando a otros como los responsables. Y justamente el día de mañana, el presidente Trump encabeza la primera reunión de esta comisión que designó para abordar el tema de la crisis del consumo de opiáceos. Entonces, que no nos extrañe este cambio de posición del gobierno mexicano con ese matiz. Bueno, nos los van a poner acá en territorio mexicano, pero pues serán sus propios países los que se encarguen de llevárselos de regreso en un plazo razonable, porque no se puede hacer de manera inmediata. Bueno, pues estamos también en esto, Jesús Esquivel, abres la baraja para más temas en este complejísimo panorama para México y Estados Unidos. Estamos en contacto como siempre, Jesús, te mando un abrazo y ya veremos en qué termina este asunto de Tillerson y cuál es el panorama que se anticipa precisamente en este combate al terrorismo entre México y Estados Unidos. Estamos al habla, Jesús, gracias y buenos días. Estamos al habla y te apuesto a que ya no tardará un funcionario mexicano en decir que no hay ninguna conexión del narcotráfico mexicano con el Estado Islámico, porque te repito, oye, las tú lo has consecuencias dicho, serían muy graves. Tú lo has dicho, un funcionario mexicano, el que habló fue Tillerson. Sí, pero seguimos con el tema de que la traducción entiendo, a ver, entiendo que el gobierno mexicano dirá, no, de ninguna manera Tillerson dijo eso, pero yo creo que dijo lo que dijo. Yo creo que dijo lo que dijo. La traducción es literal. La traducción pues es sí, literal, la traducción es literal, tal cual. Y yo no la asumo así. Yo sí, en este momento sí, porque lo que dijo ahí se escuchó. Así que veremos si lo que dijo se corresponde con los hechos. Y entiendo que el gobierno mexicano esté un poco desesperado de que no se plantee para México el tema del terrorismo y el tema de ISIS en su conexión precisamente con la batalla contra el narcotráfico. Pero eso, queridísimo Jesús, lo iremos viendo y supongo que más pronto que tarde sabremos si Tillerson dijo lo que tú planteas que dijo o dijo lo que yo entiendo que dijo. Así que ya la realidad lo dirá. O esperamos a un vocero que lo que quiso decir. Rubén Aguilar, por favor, ven aquí. Bueno, veremos qué pasa ahí. Jesús, te mando un abrazo. Dejamos correr el byte, dejamos correr este audio del señor Tillerson para que el público, desde luego, como dicen los clásicos, ¿no? ¿Qué es el que manda? Así dicen los clásicos, el público es el que manda. ¿Será? ¿Usted qué dice? ¿El público es el que manda? En esta democracia mexicana dirán, bueno, en fin, este es el byte de Tillerson. Jesús, un abrazo, estamos contigo, hablamos nuevamente en cuanto tengamos más información o cosas que comentar. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Carmen. Buenos días. Jesús Esquivel, colega